Dani Explorer. Buenos días, nos encontramos aquí subiendo la vía Medellín-Bogotá. Vamos a hacer una prueba de velocidad crucero de la moto. Por el momento vamos subiendo. Ahorita que lleguemos arriba les vamos a mostrar cuánto más o menos es la velocidad crucero de la moto. Aquí subiendo la vía Medellín-Bogotá hasta el Alto de la Virgen nos sube a más de 70 kilómetros por hora, muy bien la moto. Solo voy yo, entonces rinde bastante, ya que puede subir casi hasta los 80 sin tener que seguir el acelerador a fondo. Ahí va subiendo muy bien. Ahí toco los 80 kilómetros por hora y vemos que estamos en una altura más o menos de 2000 metros. Está nublado inclusive, está muy fresco el día. Normalmente viene lloviendo. Aquí en Medellín ya subimos los 83 kilómetros por hora y mire cómo la moto responde de bien. Digamos que una persona en subidas así como esta, más o menos una velocidad crucero entre 70 y 80 kilómetros por hora. A veces sí alcanza un poquito más, pero hay partes que no son tan inclinadas, entonces la moto sí se defiende muy bien. Si vamos a viajar solos y vamos en subida, pues ahí vemos que podemos llevar una velocidad crucero más o menos entre 70 y 80 kilómetros por hora. Esperemos que no nos llueva porque últimamente el clima está muy cambiante, ha estado lloviendo bastante. Pero bueno, tenemos la esperanza de que hoy no me coja la lluvia. Si la moto vemos que responde muy bien en subida y vamos a 77. Más o menos diría que es una velocidad promedio en subida de crucero, 76, 77 kilómetros por hora. Ya si llevamos un pasajero, la velocidad bajaría por ahí a los 70, más o menos 70 kilómetros por hora. Pues el peso influye mucho en una moto que apenas es 184 centímetros cúbicos. Entonces esa es la diferencia. Pero si vamos solos para estar viajando es muy buena. En subida es muy buena. Aquí esta parte un poco más inclinada, vamos a ver cómo responde. Ahí va bajando 70, bajo a 69, sí. Y acá se inclina un poco más, pero ya después de pasar esa zona vuelve a aumentar la velocidad. Inclusive otra vez a los 80, entonces sí. Como una conclusión adelantada es que la moto se puede subir perfectamente entre 70 y 80 kilómetros en una vía pues de una inclinación no tan elevada como es esta Medellín. Esta es la subida al Alto de la Virgen saliendo de Medellín hacia Bogotá. Entonces mira que vamos a 80 kilómetros subiendo. Ahí nos pasó una Dominar, esa sí es muy rápida, pues un motor 400. Entonces sí se nota la diferencia. Pero esa moto apenas es porque te sirve también para meterse por terrenos destapados. Esa es la diferencia. Que esta moto no es tan delicada como esa en otro tipo de terrenos. Y que tiene una buena velocidad. Pues que se defiende en su vida. Ahí vemos que sí le cuesta un poquito otra vez recuperar la velocidad crucero en su vida. Pero sí, ya podemos concluir que sí, que entre 70 y 80 más o menos está cogiendo en su vida con una persona. Ya allí vamos a llegar al Alto de la Virgen y empezamos a bajar. Ya sí cambia el funcionamiento de la moto. Ahora sí nos puede generar mucho más velocidad, pero como la idea no es sacarle el máximo de velocidad, sino probar la velocidad crucero, vamos a tenerla en una velocidad promedio que permita no afectar el motor. Porque mira que ya estamos alcanzando 90 fácilmente. Entre 87 baja muy bien. Hay que tener precaución porque siempre hay vehículos. Hay que esperar que esté un poco más libre para ir estableciendo más o menos cuánto es la velocidad crucero en plano
y a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Porque también hay que tener en cuenta, la moto va a tener una velocidad crucero diferente aquí que estamos en altura a cuando estamos a más o menos por ahí 100, 200, 300 metros sobre el nivel del mar, que ya avanza mucho más rápido. Y aquí tampoco es práctico tenerla porque vamos en bajada, entonces mira que ya estamos alcanzando los 102, 103. O sea, se mueve muy rápido acá en bajada, pero otra vez encontramos vehículos, entonces vamos disminuyendo, vamos avanzando y más adelante vamos a probar a ver cuánto nos va a dar. Que normalmente los sábados hay mucho movimiento en la ciudad y ya veo que también saliendo de Medellín hay mucho vehículo. Pero aquí ya como que vamos estabilizando una velocidad de 85, 86. Y nos tocó bajar. Pero sí, más o menos, según lo que estoy notando de la moto, ya pasando las 6000 revoluciones y acercando a las 7000. La velocidad que nos estaría dando sería entre, si pasamos los 6000 un poquito más y los 7000, aquí casi al límite, nos está dando entre 85 y 93 kilómetros por hora, más o menos, para tener en cuenta velocidad crucero. Yo diría que la moto perfectamente podría ir con velocidad crucero entre 85 y 95 kilómetros por hora. Y también hay que tener en cuenta que a veces, o sea, llevar la moto en velocidad crucero con tantos vehículos no es posible, entonces hay que estar subiendo y bajando la velocidad. Pero así más o menos entre 90 kilómetros por hora recomendaría yo llevar la moto, que el motor se siente bien. Estamos más o menos llegando a los 7000 revoluciones por minuto y no estamos exigiendo tanto la moto, porque si la llevamos siempre a fondo nos va a consumir más combustible y vamos a exigir mucho más del motor. Entonces yo diría que la velocidad estaría más o menos entre los 90 kilómetros, que aquí llegamos a casi a 7000 revoluciones, y o sea, entre los 85 máximo 95 kilómetros por hora, ya que entre 90 y 92 funciona muy bien. La moto responde muy bien y va tranquila, no va tan exigida. Entonces, como que esa sería la velocidad que estimaría como crucero de la moto. Y la idea es hacer la prueba sin agacharnos, sin acelerar a fondo. Pues lo único es que a veces los vehículos que se hacen adelante le ayudan a uno a alcanzar más velocidad por la succión que generan ellos. Pero eso pues no influye tampoco mucho como en la velocidad crucero. Cuando vamos detrás de un vehículo, él va a alcanzar un poquito más de velocidad, pero es algo normal porque las motos son muy livianas y los vehículos, con la ayuda del aire o el viento, hace que alcance más velocidad. Pero aquí, probándola normalmente, vemos que entre 85 y máximo 95 se siente muy bien y responde muy bien la moto. Entonces sería, ya dependiendo del modo de manejo, también la forma en que considere pertinente ir, porque aquí en Colombia la velocidad máxima permitida es 80 kilómetros por hora, más que todo en estas vías que son para viajar a otras ciudades, o autopistas ya que comunican ciudades. Entonces también hay que tener en cuenta ese aspecto. Uno no debe pues exigir al máximo la moto, acá ya hay agentes de tránsito. Pero bueno, además que vio la cámara y no decidió no parar porque parecía que tuviera intención. Pero normalmente ellos, cuando ven que uno lleva una cámara, no lo paran a uno. Quién sabe por qué. Entonces aquí retomamos otra vez la prueba. Vemos que la moto va subiendo de velocidad muy rápido,
pero lastimosamente estoy viendo que va a empezar a llover. Siempre el clima no nos ayuda para estas pruebas y hay mucho vehículo. Pero bueno, lo importante es que ya hemos probado en un gran tramo que la moto responde bien, acelera bien, se puede mantener a buena velocidad en estas vías que están en muy buen estado y permiten alcanzar alta velocidad. Aunque aquí cerraron, deben estar haciendo alguna reparación o algún arreglo, quién sabe. Entonces tampoco es bueno ir a muy alta velocidad porque uno se puede encontrar en cualquier momento una gran cantidad de vehículos. Y también más adelante en esta vía hay una cámara de fotomulta, pero no sé si vamos a llegar hasta allá porque veo que el clima ya está como poniéndose maluco, como que piensa llover. Vamos a ver. Ahí vemos, es como una reparación, pero no de la vía, sino como adecuación de un terreno. Pero bueno, ya hasta aquí se acabó la fila de vehículos, entonces esto nos permite volver a ensayar de nuevo la velocidad crucero. La moto rápidamente sube a los 80, ya vamos a 85. Y a esa velocidad se va sintiendo muy bien, vamos pasando, acercándonos ya a los 7000 revoluciones. Pero sí, yo recomendaría que la velocidad crucera fuera entre las 6000 y 7000 revoluciones, que más o menos, según lo que vengo mirando aquí, nos está dando desde 80 hasta poquito más de 92, 93 kilómetros por hora. Bueno, 92, sí, más o menos 93 eso. Entonces, entre 80 y 93 kilómetros por hora, manejamos la moto entre 6000 y 7000 revoluciones por minuto. Y eso nos permitiría llevar la moto en en buenas revoluciones sin exigirla pues al máximo. Cuando vamos viajando en vías que nos permite alcanzar esas velocidades. No, ya empezó a llover ahora sí. Siempre es la lluvia que no afecta la ruta. No, y así hacer pruebas no es tan bueno. Entonces vamos a buscar enseguida a ver si nos devolvemos y seguimos haciendo la prueba ya regresando hacia Medellín. Bueno, afortunadamente allí ya encontramos un retorno para volver a Medellín porque ya con este clima no se puede avanzar más. Y otro aspecto que considero que debe tener en cuenta es que siempre la velocidad crucero la vamos a obtener es cuando llevamos la moto en el quinto cambio, o sea, es el máximo cambio que tiene la moto. Y ahí es que vamos analizando qué velocidad maneja el motor, o sea, que se sienta bien el motor y que permita viajar en estas vías que tienen, o sea, que están en excelente estado y mantener una velocidad más o menos promedio, sin ir a exigir al máximo la moto, sin ir gastando combustible o exigiendo más de lo normal. Eso es lo que quería como mostrarles en este momento. Esperemos a ver si nos devolvemos, que escampe más adelantico. Aquí ya alcanzamos la velocidad que yo considero que es crucero en la moto, entre 90, 91, 92, 93, o sea, y en la que se siente muy bien. Que está pasando un poquito ya los 7000 revoluciones por minuto, pero que se siente muy bien la moto. Lástima el clima. Y aquí vemos que se siente súper bien. Responde muy bien.
Es una moto que fácilmente hace sobrepasos de vehículos, muy maniobrable y es muy ahorrativa en combustible. Cuando se viaja, he logrado tener hasta consumos de 160 kilómetros por galón y hasta más, porque cuando he viajado así, he llevado parrillero, entonces sí gasta un poquito más, pero sí me ha dado hasta 160 kilómetros por galón. Entonces es una gran ventaja en ciudad. Sí es normal que cualquier moto gaste mucho más. Y también hay que tener en cuenta que si uno guarda la moto, ella siempre, la gasolina siempre se va a evaporar, muy poquito, pero sí. Entonces son aspectos que hacen que la gasolina no rinda tanto. Cuando estamos en ciudad o cuando la sacamos solo para ir al trabajo o volver, la gasolina va a rendir menos. Y cuando viajamos es que uno saca como las mediciones y sí nos ha dado bastante esta moto. Bueno, por lo menos veo que por acá ya no está llovinando. Esperemos llegar secos a Medellín. Y ahí vemos que la moto se mantiene muy bien entre 87 y 88. Muy estable 90, 91. Yo diría que más o menos entre 88 y 92, 93. La moto se mantiene muy bien, el motor funciona muy bien y no se le exige tanto, porque ya dependiendo de la exigencia es el consumo de combustible. Aquí estamos pasando por Guarne. Esto hace parte del municipio de Guarne, aquí cerca de Medellín, como a 20 minuticos de Medellín, más o menos, dependiendo del tráfico. Ya de bajada nos ha tocado más vacía la ruta, menos mal. Y aquí estoy sintiendo que más o menos a esta velocidad, casi de 90, la moto se mantiene muy bien, casi llegando a las 7000 revoluciones. Entonces la moto a esa velocidad se puede llevar perfectamente en cualquier viaje, sin exigirla al máximo. Ya si le subimos a 100, ya sí empieza a forzar un poquito la moto. Pues yo diría que hasta 95, cuando estamos en sectores planos, se puede llevar perfectamente. Y en tierra caliente de pronto sí nos puede dar hasta 100 sin exigirle al máximo, porque las motos desarrollan más velocidad cuando estamos a baja altura. Allí ya más adelantico ya va a empezar a subir, o sea, poner a inclinar un poquito la vía, entonces ahí sí necesariamente la moto pierde velocidad. La moto se deja llevar muy bien en las curvas, eso ya lo he sentido con el tiempo ya que llevo manejándola. Se presta para coger las curvas siempre rápido, aunque uno no debe ser tan confiado, pues a veces un factor externo nos puede causar un accidente, entonces hay que estar muy pendiente de la ruta. Aquí vemos que esa velocidad casi a 90 es perfecta para esta moto. Entonces ya como para las conclusiones finales de la velocidad crucero, considero que llevar la moto más o menos a 90 está bien, inclusive también con pasajeros, siempre y cuando sea terreno plano, porque ya en terreno de subida la moto empieza a perder velocidad entre más peso. Entonces sí la recomendaría para los que les gusta viajar más o menos a esa velocidad, entre 80, 90, máximo 95 como velocidad crucero. Además la moto se comporta muy bien, siempre que la lleva a esa velocidad el motor va tranquilo, sin mucha exigencia. Entonces es como lo apropiado, o sea, máximo hasta 95 diría yo que se iría a la velocidad crucero.
Y algo muy importante es tener en cuenta que no en todos los terrenos la velocidad crucera puede ser igual. Por ejemplo, en trocha cambia totalmente. Ya no podemos hablar de velocidad crucero, sino de una velocidad en la que podamos controlar la moto sin irnos a caer. Eso sería todo por hoy. Que tengan un feliz día. Muchas gracias por ver el video.